Giovanna González. Alondra de la Vega. Tips Conciencia. Tips Conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que fingiste un orgasmo? Durex, en su 10º informe anual sobre actitudes y comportamientos sexuales, encuestó a más de 26,000 personas de diferentes países, y cuando se les preguntó si siempre o casi siempre alcanzaban el orgasmo en su relación sexual, el promedio a nivel mundial fue de 48%. Ahora, agárrate porque México, Italia, España y Sudáfrica son los países con el mayor porcentaje de encuestados que dijeron que siempre o casi siempre llegan al orgasmo, con un 66%, o sea, que el 34% dijo que nunca o casi nunca llega al orgasmo, y ni se diga de China o Hong Kong, donde solo el 24% dijo que sí alcanzaba el orgasmo durante el acto sexual. El tema de esta semana es anorgasmia femenina, y para ello les trajimos a Rubén Carvajal. Él es un experto en el estudio de este tema. Rubén es psicólogo clínico, psicoterapeuta egresado del Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York, tiene un diplomado en perspectiva de género por la UNAM, es sexólogo humanista con especialidad en orientación e información y en terapia sexual. Es autor de varios libros sobre sexualidad y actualmente desarrolla como conferencista y comunicador. También les cuento que es autor del bestseller Sexo, Espíritu y Amor. Además, ha participado en infinidad de medios de comunicación, tanto en radio como televisión y prensa escrita. Lo hemos visto en el programa Hoy con Andrea Legarreta, en el programa Marta de Baile, el de Fernanda Tapia, en Broso de Víctor Trujillo, en el noticiero de Carmen Aristegui, en la revista TV Notas, el diario de Chihuahua, en fin, ha participado en infinidad de obras de teatro. Además, el Círculo Nacional de Periodistas le otorgó el Sol de Oro por ser el máximo difusor de la salud sexual. También le otorgaron las Palmas de Oro al mejor espectáculo del año por su obra de teatro El secreto que separó a los hombres de las mujeres. Figuró como colaborador de Discovery Channel Argentina. Y mejor ni le seguimos porque se nos acaba el programa. Gracias, Rubén, por hacernos el honor de tenerte por acá en Tips Conciencia hablando de anorgasmia. Entonces, primero vamos definiendo qué es anorgasmia, qué es orgasmo y qué, o sea, orgasmo y eyaculación es lo mismo. Puede haber orgasmo sin eyaculación sin orgasmo. Ilústranos, Rubén, porque andamos perdidas. Bueno, de entrada, muchísimas gracias por la hermosísima presentación que ambas me hicieron, me honran y bueno, estoy feliz de compartir este espacio con ustedes y con todas las personas que nos acompañan en este momento. Y bueno, sí, efectivamente hay muchas dudas alrededor del orgasmo y de la anorgasmia. Hay muchos términos que se confunden o que manejamos indiscriminadamente pensando que estamos diciendo lo mismo, pero resulta que no, que hay grandes diferencias. Y entonces, bueno, voy a comenzar por aclarar todo eso, ¿no? Básicamente la anorgasmia, pues quiere decir la falta de orgasmo. Pero la anorgasmia es un término principalmente dirigido o enfocado a las mujeres, aunque también puede haber anorgasmia en los hombres, pero es algo muy raro que suceda, porque por lo general, en el caso de los hombres, van muy juntos tanto la eyaculación como el orgasmo mismo. Y ahí es el primer punto a aclarar, porque muchos hombres piensan que su eyaculación, ese es el orgasmo, y no necesariamente, o sea, puede haber eyaculaciones masculinas anorgásmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hubo expulsión de espermatozoides, que es la eyaculación, pero no se alcanzó el orgasmo. El orgasmo es esa sensación climática del placer, o sea, está el proceso de excitación, se está teniendo el intercambio sexual, hay excitación, hay placer, hay goce y este va increciendo. Y una vez que va creciendo este placer, llega a una meta última que es lo que llamamos el orgasmo. Hacemos el símil con el estornudo. El estornudo, primero hay un pequeño cosquilleo en la nariz y finalmente luego viene el estornudo como tal. Bueno, el estornudo en sí sería el orgasmo y ese cosquilleo previo pues sería el proceso de excitación, ¿no? O sea, es la culminación de la excitación y del placer que se está viviendo en ese momento, el orgasmo. Ahora, es muy importante también aclarar que si bien el orgasmo es algo, pues sí, sumamente placentero, tampoco pasa nada si no se llega a tener, ¿no?
por aquello de las mujeres que en algún momento han padecido de la anorgasmia. O sea, el orgasmo es la cereza del pastel, o la cereza de un helado que tiene 3 bolas, 3 sabores, y que a lo mejor también tiene chispas de chocolate, y que a lo mejor también tiene nuez, y que a lo mejor también tiene crema chantilly, pero te comes todo eso, te comes los 3 sabores, vainilla, fresa, chocolate derretido, todo esto lo saboreas, pero ya no llegaste a la cereza. Entonces, bueno, pues sí, no tuviste el orgasmo, no te comiste la cereza, pero al final sí degustaste un helado de 3 sabores, que tenía nueces, que tenía chocolate derretido, etc., ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, puede haber relaciones de parejas, relaciones sexuales, que no por no tener orgasmo no quiere decir que no sean placenteras, pueden ser muy placenteras, puede haber lubricación, puede haber excitación, puede haber goce, pero a lo mejor no hay el orgasmo. Pero aquí aclaramos un punto muy importante. No es lo mismo que en algunas o en un par de ocasiones no tuve orgasmo a nunca he tenido orgasmo y nunca tendré orgasmo. Ahí es precisamente cuando entonces sí viene problema. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no hay bronca si hoy gocé y no culminé. No hay bronca si la semana que viene, pues también súper lubriqué, súper gocé, pero no culminé. Pero ya de ahí a que sea siempre mi estilo de vida sexual, no, ahí sí ya hay bronca y ahí sí ya hay una inconformidad y ahí sí te puede alterar el carácter y ahí sí se puede acabar hasta la relación y el amor y el vínculo que hay con esta persona, porque sí, efectivamente, el orgasmo, si bien en estas primeras etapas no es problemático, sí llega a ser problemático si nunca en la vida puedo tener un orgasmo con mi pareja. Rubén, una pregunta. Hay personas, más bien mujeres, por lo general se da más en las mujeres, que mencionan, nunca he tenido un orgasmo. ¿A qué se debe eso? ¿O no lo saben reconocer? ¿O definitivamente hay personas que nunca han tenido un orgasmo? No, definitivamente sí hay, y es un porcentaje muy, muy elevado, lo que comentaban ustedes al principio, las estadísticas, sí, son alarmantes, ¿eh? Yo, el último dato que tuve era que en México, de cada 10 mujeres, 7 padecían de anorgasmia, o sea, solamente el 30% de las mujeres tenían orgasmo y un 70% no. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a varias razones, es multicausal, pero principalmente, pues, a una educación represora, moralista, recalcitrante, que le hace ver a la mujer que la sexualidad es sucia, que es maligna, que es del diablo, que es algo inmoral, que es algo que no está bien visto. Y entonces una chica que la condicionan desde pequeña a que esto del sexo es malo y es sucio y no debe de ser, pues obviamente va creciendo con este condicionamiento sociocultural, en donde llega el momento que aunque ella conscientemente elija tener una relación sexual y conscientemente quiera disfrutarla, resulta que inconscientemente ella trae metida hasta el fondo de los huesos que su mamá, que la religión, que en la escuela, que tiene cantidad de fuentes, le estuvieron señalando que hay de ella donde sintiera rico, donde sintiera placer, porque eso es de una mujer baja, de una mujer inmoral, eso es que te está tocando el diablo, y toda esta sarta de tonterías que han acompañado durante muchos años, y quizás estamos hablando de centenas de años y a veces miles de años, en donde hay un condicionamiento sociocultural de 2000 años y a veces hasta de 5000 años en la religión judeocristiana, en donde se ha condicionado a que la mujer no debe de sentir, porque eso es sinónimo de una mujer carente de moral. Y obviamente esto pues es la principal causa de que muchas mujeres padezcan anorgasmia, porque si bien en el mejor de los casos se excitan y lubrican, sí, pero no logran culminar porque el sentimiento de culpa lo traen ahí, diciéndoles el angelito de la guarda que pues eso está mal y que una mujer decente no puja, no gime, no grita, no dice palabrotas en la cama, porque eso es de una mujer inmoral. Y entonces todos esos fantasmas pues van alterando un proceso físico, fisiológico, y al final la chica termina con no poder tener el orgasmo. Ahora, sobre eso que mencionas de cómo piensan las mujeres. En la primera encuesta nacional sobre sexo, en la consulta Mitofsky, el 34.5% de las mujeres
considera normal la masturbación cuando no tienen una pareja sexual. Ya de por sí, pienso, es un número medio bajo. Ahora, si les preguntan si lo consideran normal cuando sí tienen una pareja, yo creo que todavía va a ser menos, ¿no? ¿Qué onda con la masturbación? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿De a cómo? ¿Por dónde? Mira, la masturbación ¿Para es, este tema? ¿O? la masturbación Danos es, la guía, sí. la masturbación es básica. La masturbación no solamente es válida, sino además es terapéutica. O sea, nosotros los sexólogos, los sexoterapeutas, la utilizamos como herramienta terapéutica para sugerirle al paciente que la practique. Que la practique, ¿por qué? Porque volviendo al caso que yo decía al principio, si esta mujer ha sido educada de esta manera, en donde le han enseñado que esto del sexo es terrorífico y es diabólico, pues obviamente esta chica se va a enfrentar a su sexualidad con sobrada culpa, con sobrada vergüenza, con sobrado miedo, y obviamente no va a poder lograr ni la excitación y menos el orgasmo. Pero si esta chica va a terapia y platica un poco sobre cómo ha sido su historia, su educación, etcétera, el terapeuta muy seguramente le va a decir, ¿sabe qué? Vamos a comenzar por la autoexploración, o sea, que usted empiece a desmitificar esta idea que le vendieron de que esto era malo, sucio, feo, y que usted, de usted para usted, vaya teniendo la confianza, la tranquilidad, la seguridad de usted misma ir descubriendo su mapa erótico, ir descubriendo cuáles son esas zonas erógenas donde usted siente más placer y cómo le gusta, si siente más rico aquí o siente más rico acá, o si quiere que esté apretado o más fuerte o más suave, etcétera, pero desde la tranquilidad de que usted está con usted misma y que no está usted afectando a nadie porque está usted en su espacio, en su intimidad, en su espacio para reconocerse usted misma, para validar su derecho al goce, para reconectar su sexualidad desde la persona a quien le tiene más confianza, que es a usted mismo. La masturbación es hacerle el amor a la persona que más amas, o sea, a ti, ¿no? Entonces la masturbación no solamente es válida, sino es terapéutica para que esa mujer poco a poco, por aproximaciones sucesivas, vaya descubriendo su ser mujer. En el Canal 40 tenías una sección en el programa de Víctor Trujillo llamada El orgasmo es de quien lo trabaja. O sea, la anorgasmia entonces ahí es significado de que no se está trabajando, también es un poco culpa de la pareja, es 100% de la persona que lo padece. Mira, la frase, te voy a decir cómo era la frase completa. Efectivamente, la sección se llamaba así, el orgasmo es de quien lo trabaja, pero es producto de una frase que yo acuñé que dice así, y de hecho esta frase se hizo ya hoy por hoy muy famosa, porque además se hacía el símil con Emiliano Zapata, ¿no? Que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces aquí el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Entonces la frase completa dice así, y es un poco para contestar tu pregunta. El amor lo hacemos juntos, el orgasmo lo hacemos solos. Cada quien es responsable de su propio placer porque el orgasmo es de quien lo trabaja. O sea, explico la frase. Yo siendo mujer, yo puedo tener un superamante, yo puedo tener a un cuate que se la sepa de todas, pero de nada sirve que él me bese, me acaricie, me estimule, me toque el punto G, me haga sexo oral, me bese en la boca de una manera apasionada, combine con besos tiernos, amorosos, me diga palabras cachondas, etcétera, etcétera, etcétera. De nada va a servir si yo traigo mis telarañas en mi mente de lo que me dijeron, que esto era sucio, malo, y etcétera, porque entonces me voy a bloquear. Entonces, así yo tenga a Latin Lover conmigo, de todas maneras no voy a sentir o no voy a tener el orgasmo, porque no depende del hombre, no depende de mi pareja, mi orgasmo depende de mí. Entonces, esto es muy importante que nuestras queridas amigas lo sepan y lo concienticen, porque muchas veces es muy común que la mujer le pase la responsabilidad al hombre, a su pareja, y le diga, pues tú eres el responsable de mi orgasmo, de hacerme sentir, ¿no? O a veces había un dicho, ¿no? Hace muchos años, de que no había mujeres frígidas, sino hombres inexpertos. Eso no es cierto, no es cierto. Bueno, y también hay otra, pero está más vulgarzona. A mí me la sé, ¿no? Sí, la Dila. No hay hombres, no hay mujeres frígidas, sino lenguas inexpertas.
Así decía la frase. O sea, Pero, ahí es el poder de la lengua. Ahí no solo es pero a el lo que poder de la voy, lengua. el poder de la lengua. Pero a lo que voy es que así ese hombre tuviera ese gran poder, si esa mujer está bloqueada, no va a haber manera de que ella tenga un orgasmo. O sea, la clave no está en tener a Latin Lover en tu cama. La clave está en que tú no tengas esas telarañas que te condicionan, que te bloquean, que te limitan tu ser mujer. Y que entonces, por tanto, si cada uno nos responsabilizamos de nuestro propio goce, de nuestra propia experiencia sexual y la compartimos con la pareja y damos nuestro 100, no, olvídate, eso va a ser verdaderamente maravilloso. Pero no es responsabilidad de nadie más que de ti mismo, tu placer sexual. Fíjate que ahorita que mencionas eso y te comparto, Giovanna, me vienen a la memoria dos recuerdos. Tu obra del último secreto que guardaron los hombres para las mujeres, donde hablabas mucho de esta parte de la autoexploración y hacías, de hecho, ahí ponías el espejo y decías, mujeres, aprendan a autoconocerse, porque si no, pues no viene esa parte de poder conocer tú mismo, cuáles son tus puntos vulnerables y excitantes, ¿no? Y la otra, donde diste un curso de pareja, un taller, y precisamente hubo una pareja donde el señor expresaba que él iba empezando la dinámica sexual con su esposa de una forma suave, cariñosa, pero que iba subiendo poco a poco de tono, y la señora expresaba que ella sentía que le estaba faltando al respeto, ¿no? Porque su mamá así la había educado. Tengo muy grabada esa experiencia de este taller que compartí contigo ahí en un hotel en La Reforma, en un salón de un hotel de ahí. Y bueno, esta parte de lo que nos has externado de la educación que viene y que hace que la mujer se reprima mucho a sentir, a gozar y realmente ser, ¿no? Entonces, la importancia de quitar todos estos tabús que hasta la fecha existen en estos tiempos, ¿no? Pues mira, ahorita que haces referencia al espectáculo que teníamos, que se llamaba precisamente El secreto que separó a los hombres de las mujeres, hoy tenemos a un orgasmo del divorcio. Y precisamente la obra que hoy tenemos, que se llama A un orgasmo del divorcio, hace referencia a esta gran problemática sexual que muchas veces es precisamente la causa por la cual muchas parejas truenan, muchas parejas rompen con su vínculo afectivo y su vínculo sexual, precisamente por la anorgasmia o precisamente porque simplemente la sexualidad entre ambos no es satisfactoria. Entonces, pues les invitamos, créanme que esta obra que tenemos no solamente es muy divertida, porque además se la van a pasar bomba, se van a reír, se van a pasar un momento muy agradable, sino también van a aprender muchas cosas, mucha información de cómo lograr, una vez que ya tú te haces responsable de tu propio placer, de tu propia sexualidad, bueno, entonces sí, hay ciertos puntos claves, hay ciertas técnicas, hay ciertos pasos que efectivamente ya cuando los aprendes, no, bueno, pues el camino directo al orgasmo es ipso facto, es inmediato, ¿no? Pero antes que eso, lo primero es yo responsabilizarme de mí mismo, de mi placer. Yo pues por supuesto que te vas como gordo en tobogán, ¿no? O sea, directo al orgasmo. Pero sí es importante que lo primero es que cada quien sea honesto consigo mismo, consigo misma, porque muchas veces en terapia uno les pregunta a las pacientes y resulta que todo es normal, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues no es nada normal y sí tienen una N cantidad de tabúes alrededor de la sexualidad, pero no lo asumen de primera instancia. No te dicen, no, bueno, sabe que sí, no, yo la verdad sí soy ultra, recontra conservadora, no, sí, la verdad, a mí sí me da miedo, no, sí, la verdad, yo sí pienso que los hombres lo único que quieren es usarte, etcétera, etcétera. Todas esas cosas van condicionando un actuar en tu sexualidad, ya sea reprimido, ya sea a la defensiva, ya sea con culpa, ya sea con vergüenza, miedo. Entonces, sí, el primer paso es sincerarte contigo misma y reconocer, bueno, ¿cuáles son mis fantasmas? ¿Cómo fue mi educación? Y otro punto que no hemos tratado y que también tiene que ver, que es cuando hay experiencias de abuso sexual, cuando hay incesto, cuando hay violencia y que obviamente, pues por supuesto que eso genera una experiencia traumática y que aquí ya no tiene que ver con la educación, sino tiene que ver con la experiencia negativa, ¿no? O sea, también cuántas mujeres desafortunadamente llegan a ser abusadas sexualmente, violentadas sexualmente, y por supuesto que una chica
que sufre una experiencia tan desagradable, tan triste, tan terrible de ser violentada sexualmente, esto por supuesto que va a afectar su desempeño sexual futuro, y que si ella no había tenido un problema con su sexualidad y no tenía anorgasmia, sino al contrario, tenía una vida sexual plena y sin ningún problema, cuando llega a tener una experiencia traumática como una violación, por supuesto que entre muchas otras cosas va a desarrollar una anorgasmia, por obvias razones. ¿Por qué? Pues porque fue violentada, y porque entonces para ella en el inconsciente la sexualidad ya no es bonita, y ya la sexualidad le representa dolor, le representa miedo, le representa algo malo, pero ahí sí realmente. ¿Por qué? Porque sí pasó algo feo, ¿no? Entonces, sí es importante ubicar cuál es mi historia. Si yo estoy padeciendo anorgasmia, es, a ver, ¿cómo fue mi educación? No, mi educación sí fue represora, sí tuve una mamá que irrumpía en mi cuarto de repente, y porque me lo han contado y me han dicho, es que mi mamá de repente entraba, así abría la puerta sin tocar y nos quitaba las sábanas. ¿Y dónde están las manos? ¿No? O sea, imagínate, Rubén, con esa violencia, o sea, ahí también es violencia, pero ya no violencia de un externo o de una violación, sino también violencia de la propia educación que recibiste, ¿no? Entonces, pues, quienes gusten, estamos en el Teatro Royal Pedregal, en el Foro Odeón. Estamos todos los sábados a las 8 de la noche en la obra A un orgasmo del divorcio. Y es una obra de veras no solamente educativa, no solamente terapéutica, no solamente divertida, sino además es una obra que incluso es espiritual. Y aquí me da pie para hablar de otro tema que no hemos ahorita tocado, que es lo que llamamos en sexualidad sagrada el Tantra, que es la sexualidad sagrada hindú. Esta es una gran herramienta para quienes recibieron una educación sexual represora, el que se puedan reconciliar con otra visión totalmente diferente a la que aquí nos venden en Occidente de la sexualidad. Aquí en Occidente la sexualidad es pecaminosa. En Oriente la sexualidad no solamente no es pecaminosa, sino además es sagrada. A través de la sexualidad te comunicas con Dios. A través de la sexualidad somos co-creadores de la vida junto con Dios. Entonces, fíjate qué visión tan opuesta a lo que en Occidente se maneja, ¿no? De dónde tiene las manos y levantan la sábana para checar que la niña, la hija, que ya tiene 25 o 28 años, no se esté masturbando, ¿no? Que dices, por Dios, ella ya es un adulto, ella ya debería de tener su espacio y por supuesto que debería de ser respetado. No, sino en Oriente, en la India, no solamente no hay esas cosas, sino además hay un ritual en donde te conectas con el universo, con Dios, con la fuente original, y ofrendas tus orgasmos. O sea, no solamente los tienes, no, ahí no hablamos de anorgasmia, no, ahí se ofrendan los orgasmos porque vamos a ofrendar, porque es algo sagrado nuestro amor sexual. O sea, fíjate qué diferencia. Yo soy de los pocos sexólogos en México que ha traído el Tantra a México, hemos hecho talleres, como el que comentas, hemos hecho talleres de Tantra y que han sido muy benéficos para muchas parejas porque no solamente les quita la visión de pecado de la sexualidad, sino además les enseña que no solamente hay un derecho al goce, sino que también puede ser verdaderamente sublime y espiritual. Bueno, aquí vamos a hacer una breve pausa. No tardamos nada, quédense con nosotros. Regresamos a Tips Conciencia. Bueno, oye, una pregunta, con todo esto que mencionas, aparte del tratamiento psicológico, en internet suenan varios remedios, unos más caseros que otros, entre que la hierba de damiana, el cava, el ñame salvaje, una que se llama la silla de encela, que en algún momento no sé qué sea, pero leí que lo utilizaban justo para este padecimiento, hasta electroestimulación, no tengo idea cómo vaya a ser que te electrocuten ahí, pero hasta la electroestimulaciones. Llegué a leer que había quien probaba esos tratamientos para exclusivamente este padecimiento. ¿Te han llegado pacientes así que hayan probado métodos no muy convencionales? No, qué horror, no, nada de eso, no. O sea, para eso ni es untado, ni es tomado, es terapia.
terapia a nivel de investigar cuál es la fuente para poder hacer un correcto diagnóstico, y una vez que tenemos el diagnóstico, entonces ya empieza el proceso terapéutico para limpiar las creencias irracionales del tema, o para trabajar los duelos, si es que es necesario y va por ahí, ¿no? Si ha habido algún tipo de abuso, si ha habido algún tipo de experiencia desagradable, etcétera. Pero no nada de electroshocks y de no sé qué dijiste, una silla, ¿qué es? Sentaron en la silla de... Emsela, la verdad no la ubico, pero por ahí leí que recomendaban, ya sabes, uno en redes sociales pregunta de todo y decían la silla Emsela para tratar la anorgasmia, o sea, así lo decían tal cual, la anorgasmia. Entonces, era como de la Inquisición, ¿no? Yo creo, me suena como silla de la Inquisición, ¿no? Qué bueno que no estamos ya en esas épocas. Rubén, brevemente compártenos cuál ha sido la anécdota que te ha sorprendido más en el caso de anorgasmia, ya sea algún paciente o que hayas escuchado o que hayas conocido. Que tú como especialista digas, wow, ¿de veras es en serio? O sea, ¿sí? Bueno, déjame recordar así algo así como extraordinario. Porque, mira, la mayoría de los casos que yo he atendido, pues giran alrededor de lo que les he compartido, ¿no? Básicamente sobre la educación sexual represora, eso es el porcentaje más alto, ¿no? O sea, nada más hay que ver nuestras raíces, nuestra cultura, o sea, y no es de antes, sigue siendo actual. O sea, yo mismo, por ejemplo, ¿no? En la televisión, en la radio, o sea, yo pasé por un proceso de censura cañón. O sea, a mí todavía me tocó que mis productores me dieran línea y me dijeran, oye, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, no puedes llamarle al PNPN, no puedes hablar. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de orientación sexual homosexual, pero cuando yo empecé en la televisión, estaba prohibidísimo hablar de relaciones gay. O sea, eso era imposible, o sea, no había manera, ¿no? Hablar de sexo anal, no, bueno, me corren de la televisora, ¿no? O sea, digo, fue muy difícil abrir brecha. Yo junto con Anabel Ochoa y yo, junto con ella, nos tocó abrir brecha en los medios masivos de comunicación. No se podían hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, y a la fecha, o sea, sí hay más apertura hoy en día, pero sigue habiendo represión, o sea, sigue siendo un tema tabú, y eso hace que entonces, pues siga habiendo mujeres que padecen de anorgasmia, ¿no? Por ejemplo, las mismas chicas de hoy en día, jovencitas, el rango de edad en que inician su vida sexual es a muy temprana edad, ¿no? O sea, chicas que a lo mejor ya tienen relaciones sexuales desde los 14 años, 13 años, cosa que yo veo muy mal, muy mal. 12 años inclusive hoy en día, ¿eh? Sí, no, yo lo veo fatal. Pero eso tampoco implica que entonces ellas no tengan anorgasmia. O sea, por supuesto que la tienen. O sea, aunque ellas empiecen a más temprana edad, eso no quiere decir que tienen una educación sexual sana o una vida sexual sana o que están maduras para tener una vida sexual activa, ¿no? Entonces, la anorgasmia hoy en día sigue existiendo en las generaciones de antes y en las generaciones actuales, en las chicas, y en las maduras y en las jóvenes. Si ya habían escuchado a Rubén, pero aún no lo siguen en redes sociales o si lo están escuchando por primera vez, los invitamos a que asistan a sus conferencias, vayan a sus obras de teatro, lean sus libros y lo sigan en redes sociales. Mira, está el Instagram, en Instagram estamos como Rubén Carvajal Oficial, está el Facebook, que es Rubén Carvajal Figura Pública. Está la página, que es www.rubencarvajal.tv, y está el YouTube. Ahí tenemos un canal en YouTube y ahí pueden ver 80,000 videos que tenemos de todos los temas de sexualidad, de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos casi ya 30 años en los medios masivos de comunicación. Y el canal se llama Rubén Carvajal al Desnudo. Gracias, Rubén, gracias, Alondra, y gracias a ti que nos estás escuchando. Yo soy Giovanna González, esto fue Tips Conciencia.